Bueno, entonces vamos a ver ahora flujo alrededor de cilindros y esferas, que es la sección 7-3 del libro de Sengel. ¿Sí? Aquí lo divide, les digo, en el capítulo 7, flujo externo y flujo interno, tuberías, ¿no? Ya no me voy a meter en eso, pero es el capítulo 8 de libros de Sengel, la cuarta edición. Entonces aquí les pongo la definición del número de Reynolds en términos de quién, de la longitud característica, pero en este caso, la longitud característica es el diámetro del cilindro, diámetro de la esfera, ¿no? Que se va a estar ahí, va a estar involucrado. Donde B es la velocidad promedio, B es la velocidad promedio de la densidad y la viscosidad cinemática. También, perdón, la viscosidad dinámica, y esta es la viscosidad cinemática que está definida como μ entre ρ. Y las unidades son metros cuadrados sobre segundo, que son similares a la difusividad. La difusividad tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo. Por ejemplo, en el sistema internacional, ¿no? Bueno, entonces aquí dice, el número de Reynolds crítico para el flujo que pasa a través de un cilindro circular o una esfera, cilindro o esfera. Por eso aquí ahorita pongo este coeficiente de promedio de arrastre para flujo usado a través, alrededor de un cilindro circular y una esfera lisa. Bueno, entonces está el intervalo de Reynolds crítico 2 por 10, aproximadamente igual a 2 por 10 a la 5. El Reynolds laminar, que aquí lo que dice Señales, dice, es decir, la capa límite se conserva el laminar para más o menos el número de Reynolds menor o igual a 2 por 10 a la 5 y se vuelve turbulenta a 2 por 10 a la 5. Y esto también viene más o menos relacionado de la parte de la mecánica de fluidos o flujo de fluidos con el diagrama de Moody, ¿no? Aquí está esos intervalos, ¿sí? Dice, aquí pongo esta gráfica del coeficiente promedio de arrastre para flujo alrededor de un cilindro circular, liso y una esfera. Dice, en esta figura se dan los coeficientes de resistencia al movimiento promedio CD, que es esta, para el flujo cruzado alrededor de un cilindro circular liso y sobre una esfera. Las curvas exhiben comportamientos diferentes en rangos diferentes de número de Reynolds. Si el número de Reynolds va desde 10, aquí es 10 a la 0 es 1, punto 1, 10, 100 y así sucesivamente, ¿no? Entonces va a ser para esfera y cilindro liso. Cilindro liso, ¿por qué? Pues porque también, otra vez, el diagrama de Moody lo que nos dice es, del lado izquierdo, si no mal recuerdo, es el factor de fricción. En el lado de las X está el número de Reynolds, y en el lado derecho, más o menos así de esta forma, tiene la rugosidad relativa, ¿no? Entonces, por eso es importante que conocer la parte de flujo de fluidos. Entonces, aquí lo voy a poner un poquito más rápido. Dice, para Reynolds menor es igual a 1, o sea, de aquí, se tiene flujo llamado arrastre y el coeficiente de resistencia disminuye al aumentar el número de Reynolds. Entonces, eso también lo que les digo, ¿no? Nosotros como ingenieros tenemos que hacer, saber utilizar las gráficas de muchos tipos, tablas de vapor, términos de por ejemplo, coeficiente de arrastre. Por eso me pareció interesante también poner esta gráfica. Dice, para una esfera, CD es igual a 24 sobre Reynolds. Entonces, es más o menos como la parte del cilindro cuando es flujo laminar. CD, bueno, CD es igual a 24 sobre el número de Reynolds para una esfera. Esto es para Reynolds menores a 1. ¿Sí? En este régimen no se tiene separación del flujo. Alrededor de 10, que estamos aquí, alrededor de Reynolds a la 10, o sea, este valor, se empieza a presentar la separación de la parte posterior del cuerpo, iniciándose la difusión de vórtices a más o menos Reynolds por acá, ¿no? Entonces es 10, aquí es 10, luego está media engañosa esta línea, ¿no? Aquí va de 20, 40, 60, 80 y 100. O sea, cada línea representa 2, ¿no? O sea, 2 por 10 a la 1, 2 por 10 a la... No, 3 por 10, no, 4, 4. 2, 4, 6, 8 y hasta acá, ¿no? Sí, entonces, la región de separación crece al aumentar el número de Reynolds hasta alrededor de 10 a la 3. Entonces aquí ya se separan estas líneas, ¿sí?
El coeficiente de resistencia sigue disminuyendo al aumentar el número de Reynolds. Una disminución en el coeficiente de resistencia no indica necesariamente una disminución en la resistencia al movimiento. Bueno, entonces ahí, en el rango moderado de 10 a la 3, que sería este, a 10 a la 5, que sería este, el coeficiente de resistencia permanece más o menos constante. Este comportamiento es característico de los cuerpos currentilíneos, que la verdad no sé bien esta línea, pero bueno, es como una línea de corriente, ¿no? El flujo de la capa límite es laminar en este rango, pero aquel en la región separada después de pasar el cilindro o la esfera es intensamente turbulento, con una estela turbulenta ancha. Y es que también aquí es log-log, ¿no? Esta gráfica es log-log. Entonces hay que también tener cuidado. Estos comportamientos pues se nota más. Aquí pues no es tan grande la disminución como aquí, ¿no? Que va desde 200 hasta 2, ¿no? Entonces sí, van 2 órdenes de magnitud. Dice, sí, existe una caída de repentina en el coeficiente de resistencia en alguna parte en el rango de 10 a la 5 a 10 a la 6. O sea, esta caída repentina, por lo común, alrededor de 2 por 10 a la 5. 2 por 10, aquí es 2, 4, 6, 8. Aquí sería, ¿no? Entonces, esta gran reducción de CD se debe a que el flujo en la capa límite se vuelve turbulento, lo cual mueve el punto de separación más hacia la parte posterior del cuerpo, reduciendo el tamaño de la estela y de este modo la magnitud de la resistencia por la presión. Bueno, entonces ahí ya no me voy a meter tanto en esto, pero sí es importante, ¿no? También, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces continúo con el ejemplo, precisamente dice fuerza de arrastre que actúa sobre un tubo en un río. Dice un tramo de tubo con un diámetro exterior de 2.2 centímetros y 30 metros de largo se extiende de uno a otro lados de un río. Un tramo al mismo tiempo que está sumergido por completo en el agua, que sería esto. La velocidad promedio del agua es de 4 metros sobre segundo y la temperatura de este es de 15 grados sobre centígrados. Perdón, grados centígrados. Determina la fuerza de arrastre ejercida por el río sobre el tubo. Dice, un tubo está sumergido, es la solución. Se debe determinar la fuerza de arrastre con que actúa sobre el tubo. Entonces, ahí está la superficie, su posición, la superficie exterior del tubo es lisa, de modo que se puede usar la figura 7 y 17 para determinar el coeficiente de resistencia. El flujo del agua en el río es estacionario. La dirección del flujo del agua es perpendicular, o sea, va para acá, o sea, nosotros está así. Así, es perpendicular. Por eso le digo que aquí es convección externa, forzada. La dirección, bueno, 4, no se considera la turbulencia en el flujo del río. La densidad, bueno, esas son de las de tablas. Viscosidad y todo esto, a 15 grados centígrados. Entonces aquí lo que se tiene que hacer otra vez es determinar el número de Reynolds. Y te voy a poner la gráfica. Bueno, entonces aquí de la figura, de esta figura, el coeficiente de arrastre a este valor para el tubo, para el cilindro liso, que sería esta línea, que aquí hubiera estado bien con otro color, porque son el mismo color, se puede llegar a confundir uno. Tenemos que es 7.73 por 10 a la 4. Entonces sería, aquí decíamos que es 2, 4, 6 y 8 por 10 a la 4. Entonces está entre estos dos. Para el cilindro liso está como 1. Si se fijan, aquí está, sería más o menos este punto. También lo puse con, no se nota mucho. Entonces sería el coeficiente de arrastre de 1. Y aquí está, ¿no? El valor. Asimismo, el área frontal para el flujo que pasa a través de un cilindro es igual a L por D, ¿no? Entonces la fuerza de resistencia de movimiento que actúa sobre el tubo queda, fuerza de arrastre es igual a CD, que es el coeficiente de arrastre por el área, por la densidad, por la velocidad cuadrada entre 2. Entonces aquí haciendo el análisis dimensional, no tiene dimensiones, el coeficiente de arrastre metro cuadrado, sería metro cuadrado, con este se va, metro sobre segundo, que quedaría kilogramos, y aquí sería metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, se iría, ¿no? Este sería al metro, entonces sería este con este, y ya quedaría kilogramos metro sobre segundo. Entonces ya nos queda que son de 5.275 newtons,
es aproximadamente 5.3 kilonewtons. Nótese que esta fuerza es equivalente al peso de una masa de más de 500 kilogramos. Por lo tanto, la fuerza de arrastre que ejerce el río sobre el tubo es equivalente a colgar un total de más de 500 kilogramos de masa al tubo. Peso soportado en sus extremos con una separación de 30 metros. O sea, aquí, ¿no? Por eso es una fuerza grande de 500 kilogramos. Media tonelada es mucho. Entonces, aunque esto no está así como que tan ligado con la parte de la transferencia de calor, sí es importante conocerlo, ¿no? Pero bueno. Ahora, vamos a continuar con la parte del coeficiente de transferencia de calor, y esto sí es ya más, ¿no? Lo que estamos viendo, coeficiente de transferencia de calor, y aquí vemos esta gráfica, la variación del coeficiente de transferencia de calor local a lo largo de la circunferencia de un cilindro circular en flujo cruzado de aire. Y otra vez, bueno, aquí tenemos el ángulo, por eso está aquí, teta desde el punto de estancamiento, el número de Nusselt en función del ángulo. Aquí está 0 grados y 160. Entonces va a ser esto, el flujo de arrastre. Por eso luego aquí ponen las figuras, ¿no? Ponen las figuras y luego algunos casos, no todos, pero sí como está la parte esta de fluyendo aquí, ¿no? Y esta va a ser función de quién, del número de Reynolds. Va a aumentar el número de Nusselt, y recordando que el número de Nusselt es igual a, si no me recuerdo, es K por la longitud característica entre, no, este es H, perdón, este es H entre la conductividad térmica, ¿sí, no? Ahí está el coeficiente de transferencia de calor, que es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? En general, los flujos alrededor de cilindros y esferas comprenden separación del flujo, el cual es difícil de manejar en forma analítica. Por lo tanto, los flujos de ese tipo deben estudiarse de manera experimental o numérica. De hecho, el flujo alrededor de cilindros y esferas han sido estudiados de manera experimental por numerosos investigadores, y se ha desarrollado varias correlaciones empíricas para el coeficiente de transferencia de calor. El complicado patrón del flujo alrededor de un cilindro influye mucho sobre la transferencia de calor. En esta figura se da la variación del número local de Nusselt en la periferia de un cilindro sujeto a flujo cruzado de aire. Nótese que para todos los casos el valor de Nusselt se inicia relativamente alto en el punto de estancamiento θ igual a 0. Aquí, en el punto de estancamiento aquí. Pero decrece al aumentar θ. 80, en todos los casos, independientemente del número de Reynolds, decrece como resultado del engrosamiento de la capa límite laminar sobre las dos curvas de abajo correspondientes al número de Reynolds de 70.000, estas, 101.000, Nusselt alcanza un mínimo de θ igual a 80, aquí más o menos, el cual es el punto de separación en el flujo laminar. Pero bueno, esto nada más es para ver, ¿no? De la parte. Ahora, ¿qué es lo que les decía? Aquí también nos dice Stengel, hay cuántas formas para determinar el número de Nusselt y a su vez el coeficiente de transferencia de calor, que es lo que nos interesa, que está acá. Está la parte teórica, que es la teoría de la capa límite, y la parte experimental, que sale también de los números adimensionales, o de las correlaciones, sí, de los números adimensionales que están correlaciones. Por ejemplo, aquí pongo esta correlación. Churchill y Bernstein determinaron esta correlación para el número de Nusselt cilindro. Entonces, cilíndrico, aquí entonces ya la longitud característica es el diámetro, ya no, bueno, ya es específica, ¿no? Y aquí está, que luego también he impartido cursos y luego es un relajo porque luego ves que se pasa esto de los números de Reynolds, y luego que hay que tener mucho cuidado porque si no pone uno bien el número, pues ya cambia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos da de la parte de les había dicho, de la parte de la teoría de la capa límite? Que por lo regular, el número de Planck está elevado a la 1/3, ¿sale? Entonces eso vamos a verlo frecuentemente. Por lo regular, no siempre, como es el caso de esta correlación, ¿no? Entonces, esta correlación, ¿cuándo se aplica? Cuando el Reynolds por el Planck son mayores a 0.2, ¿sí? Ahora,
Las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de la película. La temperatura de la película, recordando que es un medio de la temperatura del medio, la redundancia, más la temperatura superficial. Esas son a la temperatura a la cual se tiene que evaluar las condiciones para determinar el número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Sí? Por otro lado, para el flujo sobre una esfera, Whittaker recomienda la correlación esta. Y verán que pues también otra vez la longitud característica es el diámetro. Nada más que aquí cambia, ¿no? Cambia la correlación y que el número del Prandtl está elevado a la 0.4. Esta tiene este valor. La viscosidad a la temperatura del medio, y esta es la viscosidad a la temperatura de la superficie, ¿sí? Elevada al 1/4, la cual es válida, y esto es importante porque no vamos a utilizar cualquier, por eso yo luego les digo a los chavos, en la ley de enfriamiento de Newton, que está dada como H por delta T, este no es un valor, este va a depender, este coeficiente que viene de que es una constante de proporcionalidad, ¿sí? De aquí a acá, pasando de una proporcionalidad en igualdad, es una constante de proporcionalidad, se agrega una constante de proporcionalidad que se le denomina el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, no es un número nada más, depende de tanto las condiciones, de la velocidad, del número, bueno, involucra el número de Reynolds, ¿sí? Entonces aquí la cual es válida para el número de Reynolds que está entre 3.5 hasta 8 por 10 a la 4. El número de Prandtl de 0.7 a 380. Y la relación de las viscosidades que va desde 1 hasta 3.2. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí tenemos. El número de Nusselt promedio para flujos alrededor de cilindros se puede expresar en forma compacta como esta. Tenemos aquí esta ecuación. ¿Sí? Número de cilindro, número de Nusselt en cilindro es H por D, entre K es igual a C por Reynolds a la M por Prandtl a la N. Pero Prandtl, que era lo que les decía, pues aquí sí se ve que es todo elevado a la 1/3. Entonces aquí está la tabla 7.1. Correlaciones empíricas para el número de Nusselt, promedio para convección forzada sobre cilindros circulares y no circulares en flujo cruzado. Entonces ahí está, continuando con esta correlación, pues vemos, ¿no? Círculo, es la longitud característica, gas fluido, gas o líquido, rango, va a depender tanto esta constante como C, como la constante M y la constante N, que les digo que es para todos los, si no mal recuerdo, es la misma para todos los valores, sí, de esta tabla, ¿no? Entonces, cuadrado va a ser 5,000, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, ahí está. Las correlaciones va a depender. Placa vertical también, que entre dentro de este rango de el número de Reynolds de 4,000 a 15,000, podemos utilizar esto. El IPSE también, ¿sale? Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver un problema para aplicar esto de las correlaciones. Digo, ya habíamos visto la clase pasada. Sí, entonces, pérdida de calor de un tubo de vapor de agua con aire en movimiento. Es un tubo de largo de vapor de agua de 10 centímetros de diámetro cuya temperatura superficial es de 110 grados centígrados, pasa por una corriente abierta que no está protegida contra los vientos, que es esta figura. Determina la razón de la pérdida de calor del tubo por unidad de longitud cuando el aire está a una atmósfera de presión y a 10 grados centígrados y el viento sopla alrededor del tubo a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Sí, entonces aquí está más caliente, esta es una temperatura media. Solución: un tubo de vapor de agua está expuesto al aire en movimiento, debe determinarse la razón de la pérdida de calor del vapor. Suposiciones, pues como las hemos visto frecuentemente, con el estado estacionario. Los efectos de la radiación son despreciables, el aire es un gas ideal. Primero se debe determinar la temperatura de la película, ¿para qué? Pues para sacar las propiedades, la conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad cinemática. Ahora, el número de Reynolds es en primer lugar cuando hay convección forzada, ya sea externa o interna, por eso les digo,
Aquí nada más va a cambiar la parte de las correlaciones a usarse, pero el procedimiento es muy, muy similar cuando hay convección externa, en convección forzada, ya sea externa, que es lo que estamos viendo aquí, o en el capítulo 8, que es convección interna. Se debe determinar en primer lugar el número de Reynolds. Entonces, el número de Nusselt se puede determinar a partir de la correlación que habíamos visto anteriormente. Ahí está. Esta es la correlación, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Y en la que se están sustituyendo los valores. Les digo, nada más aquí hay que tener... Yo luego hay veces que les digo a los chavos cuando estamos haciendo problemas de este tipo, en la calculadora, o sea, ahí puede haber un error. Entonces luego lo que les recomiendo que hagan el denominador, luego el numerador, no, el numerador y el denominador, hagan la operación, luego y luego también esto, porque está elevado a las 5 octavos, lo suman, luego a las 4 quintos, entonces hay que hacerlo nada más con cuidado, ¿sí? Entonces ya de aquí, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calculamos el número de Nusselt, este es el número de Nusselt, a ver, déjame ver aquí, este va a ser el número de Nusselt, pero el número de Nusselt a su vez es igual a H por D entre la conductividad. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que queremos determinar? Es igual a la conductividad por el número de Nusselt entre el diámetro, ¿no? Que es lo que está acá. Y ya de ahí, el número de Nusselt, recordando que es un número adimensional, como el número de Reynolds, el número de Prandtl, pues no tiene dimensiones, por eso aquí está nada más 124, por la conductividad térmica entre el diámetro. Y ya nos da que es de 34.8 watts sobre metro cuadrado. Aquí cabe mencionar, si variamos la velocidad, por ejemplo, aumentamos la velocidad físicamente, no sé, a un orden de magnitud 80 metros sobre segundo, pues la transferencia de calor va a ser mayor, va a aumentar el número de Reynolds, va a aumentar el número de Nusselt, y la transferencia de calor perdón, aquí va a ser el procedimiento, ¿no? Seguiría que el coeficiente de transferencia de calor va a aumentar y va a aumentar la transferencia de calor. Bueno, entonces la razón de la transferencia de calor desde el tubo por unidad de longitud queda, ese es el área, el perímetro por la longitud o pi por d por L, que nos da el área superficial, que es de 0.1 metros por 1 metro. Utilizamos la ley de enfriamiento de Newton, T es H por S para determinar el flujo, que esto es Joule sobre segundo, es H, que es lo que determinamos 34.8, por el área superficial o el área de transferencia de calor, por 110 menos 10 grados, menos 10 grados centígrados, se cancela haciendo el análisis dimensional, metro cuadrado por metro cuadrado, grados Celsius con grados Celsius, y ya nos da que es de 1093. Se puede obtener la razón de pérdida de calor desde el tubo completo al multiplicar el valor que acaba de obtenerse por la longitud de dicho tubo en metros. En este caso, la relación más simple del número de Nusselt de la tabla 7.1 daría Nusselt, bueno, este es lo cual es 3% más que el valor obtenido usando la ecuación 135, que sería esta, ¿no? O sea, de la tabla 7.1 para un cilindro es, lo cual es 3% más alto, o sea, no cambia mucho. ¿Y a qué me refiero con cuál o con qué ecuación utilizarlo o a qué ecuación se refiere? Esta es la tabla 7.1. Ya dependiendo del número de Reynolds, se utilizó que esta es un poco más directa, ¿no? No recuerdo cuál es el número de Reynolds, es 4 por 4.21 o 22 por 10 a la 4, que sería ¿no? Bueno, esta o esta. La utilizan para el número de Nusselt y ya, ¿sale? Aquí cabe mencionar que esta C, esta M y esta N son ya los reportados, aquí son los números que tenemos. Va a depender del rango, del número de rangos. Por ejemplo, enfocándome en la del círculo. Si yo tengo el rango de 0.4 a 4, pues este ya es el valor de C. Este es el valor de M y este es el valor de N. Ahora, no sé, en la misma geometría tenemos el rango de 40,000 a 400,000. Este va a ser el valor, su valor respectivo de C, de M y N. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo que se hace así? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos, estos son de datos experimentales, Nusselt, C
por Reynolds a la M por Pran a la N, pero Pran y esto lo podemos hacer así, miren, ahorita van a ver. Entonces esto puede ser como Nusselt, y eso no me acuerdo si lo dije la vez anterior, es C' por el Reynolds a la M, y nosotros tenemos una tabla, los datos, muchos datos, a respectivos valores del número de Reynolds, así muchos datos. Eso no es tan fácil determinar una correlación. Se necesita investigación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene para determinar esta C y esta M, pues se linealiza esta ecuación. ¿Cómo la linealizamos? Por ejemplo, con logaritmos. En base 10, logaritmo de Nusselt es igual al logaritmo de C' por el Reynolds a la M. Entonces, continúo en la parte de abajo. A ver. Bueno, entonces, ahí está. Continúo con la parte de abajo. Aplico las leyes de los logaritmos. Logaritmo de C' más el producto Reynolds a la M. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues logaritmo de Nusselt es igual a M, logaritmo del número de Reynolds, más el logaritmo de C'. Entonces, esta ecuación, ¿qué forma tiene? Pues tiene la forma del tipo Y es igual a MX. Bueno, aquí es la misma, ¿no? Pero bueno, no es la misma, no es el mismo. Más B. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer para determinar las constantes M y C? Pues nada más se grafica logaritmo del número de Nusselt contra el logaritmo del número de Reynolds y va a dar así muchos datos tenemos. Entonces, ¿qué va a representar? Tenemos esto, tenemos que la pendiente va a ser M y la ordenada va a ser esto, va a ser logaritmo de C. Eso es lo que se hace para determinar esas constantes. Nosotros no lo hacemos, ya están las correlaciones. Les digo, no es tan fácil determinar estas constantes, pero así es el procedimiento que se hace. Bueno, entonces ahora vamos a ver el enfriamiento, el ejemplo 7.6. Dice enfriamiento de una bola de acero por aire forzado. Dice, una bola de acero inoxidable de 25 centímetros de diámetro. La densidad, tenemos densidad de la bola. El CP es de 480, se extrae del horno a temperatura uniforme de 300 grados centígrados, que es la figura 724. A continuación, la bola se expone al flujo de aire a una presión de una atmósfera de 25 grados centígrados con una velocidad de 3 metros sobre segundo, que es lo que está pasando aquí. Llega el momento en que la temperatura superficial de la bola cae hasta 200 grados centígrados. Determina el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio durante este proceso de enfriamiento y estime cuánto tardará el proceso. Ahorita vamos a ver cómo lo determinamos. Entonces aquí está la parte física. Debe determinar ese coeficiente y el tiempo, ¿no? Entonces ahí está. Suposiciones, otra vez, una de las más utilizadas, estado estacionario, los efectos de radiación también son especiales, es un gas ideal. La temperatura de la superficie exterior de la bola es uniforme en todo momento. 5. Durante el enfriamiento la temperatura superficial de la bola está cambiando, por lo tanto también cambiará el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la bola y el aire. Para evitar esta complejidad, porque sería complejo que también el coeficiente de transferencia de calor cambie con el tiempo, no es tan fácil. Para evitar esta complejidad, en la evaluación del coeficiente de transferencia de calor se toma la temperatura superficial de la bola como constante a la temperatura promedio de 300 más 200 entre 2, que será 250 grados centígrados, y eso es el valor obtenido para todo el proceso de enfriamiento. Entonces, la viscosidad dinámica del aire a la temperatura superficial promedio a 250 grados centígrados es esta. Las propiedades del aire a la temperatura del flujo libre de 25 grados centígrados, que es esto, ahí están dadas, la constante, la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica y el número de Prandtl, ¿no? Entonces, otra vez, está involucrado, hay convección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues determinar en primera instancia el número de Reynolds. Ahí está. Entonces, el número de Reynolds se determina a partir de esta ecuación, es 4.8
802 por 10 a la 4. Entonces, vemos cuál es la correlación con base en este número, o con base en el número de Reynolds que nos den, cuál es la correlación que podemos utilizar. Hay muchas, no es la única, o no son las únicas que están en el libro de Cengel, hay más, pero bueno, las que tenemos nada más como que para utilizarlas son esas, ¿no? Entonces, ahí está el número de Reynolds, el número de Nusselt, utilizamos esta correlación que le he puesto anteriormente. Número de Nusselt es H por D, la longitud característica. Ponemos todos los valores, el Reynolds a la 2/3, el Prandtl y la viscosidad en a la temperatura del fluido, la viscosidad y la temperatura de la superficie. ¿Sí? Que aquí nada más voy a ver si sería esta de la superficie, ¿no? 200 a 250 grados centígrados, y esta es la de 25 grados centígrados, que sería esta 1.849. Entonces, nada más hay que tener, que era lo que les decía, estas son las condiciones de la superficie, que aquí lo que se hace la suposición es de 2.76 por 10 a la 5, y la otra es la viscosidad en las condiciones del ambiente, ¿no? O del medio, ¿sí? Entonces, ahí haciendo la operación nos da que el número de Nusselt es igual a 135, y de manera similar, por eso les digo, aquí luego lo más complicado es la parte de la calculadora, este y el otro, y ya. Entonces, ya aquí también, pues nada más despejamos. Por un lado tenemos todo esto, y ya por otro lado, pues ya nada más despejamos. El primer paso es hacer como que primero esto, y luego todo esto así, y ya lo tenemos el número de Nusselt. Y luego lo voy a poner con otro, luego lo tenemos esto, o lo voy a cerrar así. Esta es la ecuación para determinar el coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Entonces ya nada más sustituyendo, tenemos que el coeficiente de transferencia de calor es 13.8 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Con el fin de estimar el tiempo de enfriamiento de la bola desde 300 hasta 200 grados centígrados, se determina la razón promedio de la transferencia de calor a partir de la ley de enfriamiento de Newton, o la ley de Newton de enfriamiento. A mí me gusta más llamarle la ley de enfriamiento de Newton. Pero bueno, mediante la temperatura superficial promedio, es decir, ahí está el área superficial que nos da 0.1963 metros cuadrados, el flujo de calor es H por el área superficial por la temperatura superficial promedio, que es de 250 grados centígrados menos 25, y por el área por el coeficiente de transferencia de calor, y nos da que son 610 watts. Enseguida se determina el calor total transferido desde la bola, el cual es simplemente el cambio de la energía de esta conforme se enfría desde 300 hasta 200 grados centígrados. Esta es la masa, viene de que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, entonces ya nada más despejamos. El volumen es 1/6 de pi por diámetro del cubo. Tenemos que es de 65.9 kilogramos, está pesada. Y esto pues viene también de la parte de la primera ley de la termodinámica, cuando el calor, es a presión constante, ¿no? M por Cp, la capacidad calórica de la bola, por la diferencia de temperaturas de 300 a 200 grados centígrados, y nos da 3.163, no, perdón, 3.163.000 joules. En este cálculo se supuso que toda la bola está a 200 grados centígrados, lo cual no es necesariamente cierto. Es probable que la región interior de la bola esté a una temperatura superior que su superficie, sí, porque se va a enfriar primero la parte superficial, ¿no? Que la parte de adentro. La parte de adentro puede estar, no sé, después de media hora, y puede estar a la misma temperatura, o 20 minutos, no sé. Dice, con esta hipótesis se determina que el tiempo de enfriamiento es este, y es el flujo de calor, el calor total, este es el calor total y este es el flujo de calor, y nos da que para bajar la temperatura de 300 a 200 grados centígrados toma 1 hora 26 minutos. ¿Sí? Dice, también también se pudo determinarse el tiempo de enfriamiento con mayor presión mediante los diagramas o relaciones de temperatura transitoria presentados en el capítulo 4, que esto no lo vimos, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí quedaría este problema, y la parte de convección externa forzada, el capítulo del libro de Cengel.